Muy bien, amigos, continuamos nosotros en nuestra mañana. Bueno, dijimos que íbamos a tener un invitado y él es Alejandro Russo Vázquez. ¿Cómo estás, Russo? Buen Bien, día. Juan, ¿vos cómo andás? Muy bien, gracias por venir, Rusito. No, por favor. Bueno, habíamos dicho que yo venía comentando que vos tuviste que hacer, por cuestiones personales, un viaje al norte y que te tocó vivir Uno dice, una odisea, ¿no? sí, Por el tema del COVID, que no en todos lados entendemos que tenemos que cuidarnos de la misma manera, ¿no? no, creo que todo el mundo entiende cómo se tiene que cuidar y todo. El problema es que hay a veces discoordinaciones, entiendo yo, con lo que es eh, lo que emana como directiva, digamos, del Poder Ejecutivo Nacional y lo que tiene dispuesto cada provincia y cada comité el comité de crisis De cada provincia. de cada provincia. Entonces, a veces yo creo que ahí se produce un conflicto donde eh, se choca y no le hace fácil a la gente que tiene que hacer algún tipo de trámite, como el que tuve que ir a hacer yo. Yo fui a buscar, mi hermano es un paciente oncológico que está hace 4 meses en Salta, y ya no hay avión, no hay colectivo, no hay nada, entonces la única posibilidad de que vuelva a su domicilio era irlo a buscar allá. Entonces fui con mi hija, que me acompañó, a quien le tengo que agradecer porque le hice pasar la misma odisea que Que pasé vos, yo. claro. Y bueno, lo pudimos hacer. Entonces uno se encuentra en cada provincia que las disposiciones son diferentes. Por ejemplo, lo que más te resultó raro, Y ya cuando salimos de acá, el primer control en Santa Fe, paran sin interpretar cabalmente lo que decía la autorización, nos pedían que teníamos que tener un hisopado hecho antes de entrar a la provincia. Y a nosotros no nos habían exigido, o sea, nosotros teníamos un permiso del Poder Ejecutivo Nacional para transitar por las rutas nacionales y no había ninguna exigencia de tener un hisopado. Entonces ahí tuvimos el primer encontronazo, pero bueno, se solucionó cuando se logró que las autoridades de control, digamos, interpretaran lo que era el permiso y lo que era la autorización. Seguimos viaje hasta el límite con Santiago del Estero. Ahí nos pararon, ni siquiera agarraron el permiso, ni siquiera lo leyeron a las 3:30 de la mañana y nos dijeron, tínense a la banquina, pónganse al lado de ese auto. Había, qué sé yo, 100, 150 autos tirados en la banquina. Dice, hasta mañana a las 7 de la mañana no arranca, hasta que el comité de crisis de Santa Fe, de Santiago. Santiago, no viniera al control, no arrancábamos. Bueno, 7, 9 de la mañana, nos estuvimos 6 horas ahí parados, nos llevaron, eh, te presentaban el auto para que vos no te pudieras bajar, entonces con un patrullero adelante y una cola de autos, y otro patrullero atrás, colectivos había atrás también con gente, y así cruzamos todo Santiago del Estero con 32 grados de calor y 80 kilómetros. O Eso sea, para que no se bajen. para que no se baje, una cuestión que para mí me pareció ridícula, porque en todos los pueblos donde íbamos cruzando Santiago, había en las entradas de los pueblos había control policial, y todas las otras entradas, todas las otras, de los dos lados de la ruta, con montones de tierra, donde era imposible entrar. O sea que no sé, no, me pareció que era injustificado el hacer todo ese recorrido, ¿no? Toda esa Ahora, y organización, si, pérdida de tiempo, y aparte, sí, bueno, después lo que vi, que me pareció más una barbaridad, fue cuando llegamos a Antillas, que es el límite entre Salta y Tucumán. Hay un control donde llegamos y había gente que hacía una semana que estaba prácticamente tirada a la orilla de la ruta, mucha gente tirada a la orilla de la ruta porque no lo dejaban ingresar.
ni siquiera gente que vivía en Salta, porque había gente que vivía en Güemes y no los dejaban, no los dejaban pasar. O sea, a Salta no entraba nadie, nadie. Y todavía debe haber gente ahí con ese problema. Lo iban haciendo pasar de a uno a otro, se volvían. Muchachos de Vialidad de Córdoba que estaban, tenían que ir a trabajar, se volvieron. Y no, ¿qué vamos a hacer acá? Se volvieron de ahí nomás. Bueno, de ahí no estuvieron parados hasta eh, las, llegamos a las 4 de la tarde, nos estuvieron hasta las 9 de la noche. Recién a las 9 de la noche, después de varias gestiones, nos autorizaron a entrar desde ahí hasta Metán, que era el primer control saliendo de la ciudad de Salta. Y de ahí, de Metán, entrábamos hasta ahí. Y mi hermano, que era quien íbamos a buscar nosotros, tenía que salir de la clínica donde estaba, bueno, que ya había salido, porque le habían hecho un estudio y ya había salido, se tenía que venir en un remis hasta Metán, 200 kilómetros, ahí cargarlo y llevar y traerlo. Y me dieron un horario para hacer 150 kilómetros, irlo a buscar y volver, todo una locura, una locura, la verdad que una locura. Ahí conversando, porque uno conversa con uno con otro, no sé si te dicen la verdad o no, pero gente del control de Salta me decía que y no entendía la razón por la cual no dejaban entrar a gente que vivía Claro. en Salta, a su propia provincia. Y me decían que el problema es que se han, yo no sé si no han falseado los datos y decían que Salta no tenía y Salta tiene, pero decían que Salta estaba colapsado, que ya no habían, estaban colapsados el sistema de salud, y entonces no quería, el intendente de Salta no quería que entrara más nadie a la ciudad de Salta. Entonces, sí, bueno, uno Bueno, sabe cuál es la verdad. es inconstitucional. Sí, bueno, pero no que sea inconstitucional, sí, yo creo que sí, por supuesto. Pero la razón por la cual, porque a ver, por ejemplo, en Jujuy, el Estado Nacional mandó médicos, mandó cosas para asistir, para ayudar a la provincia. Entonces, si realmente una provincia falsea datos y después se encuentra con el problema, ya no es una cuestión de inconstitucionalidad, sino es una cuestión de desinteligencia de quienes manejaron la situación. Ahora, es increíble, ¿no? Porque el mismo COVID-19 en el mismo país, qué maneras distintas de interpretarlo, ¿no? No, interpretarlo, cada pueblo tiene su forma de manejarse, yo creo, respecto a esto. Creo que el grave problema de esto fue, por ejemplo, acá nosotros lo vemos, el AMBA, el conurbano, el capital y los grandes centros urbanos, donde la circulación comunitaria, según dicen los entendidos, es imposible de parar. Entonces, bueno, y si a eso se le suma la necesidad que tiene la gente de tener alguna actividad laboral, porque esto ha afectado a la economía no solamente en el orden local, sino en el orden mundial, los pone en la encrucijada de tener que salir a trabajar o cuidarse. Eh, bueno, todas esas situaciones hacen que sea a veces un poco incontrolable en Está algunos bien, lugares. pero que te pongan precintos en tu auto para que no te bajes y si tienes Sí, ganas de ir al bueno, baño, eso, sí, pues, para mí eso pasó una vez porque, bueno, Mariana, en su condición de mujer, necesitaba ir al baño, fue al destacamento policial, le dijeron que no podía usar el baño del destacamento policial ahí en Santiago, porque le dijo al jefe, si se me contagia un personal de acá, dice, estamos en problema. Entonces vino y dice, bueno, ¿cómo hacer para ir al baño? Entonces le avisó al patrullero, el nombre del patrullero que cabezaba la caravana, y dijo, mira, yo llego a una estación de servicio y me bajo porque yo necesito ir al baño. Lo entendieron dijeron, bueno, está bien, hizo 4 kilómetros, tiraron toda la caravana a la banquina para que vaya una persona al baño. ah, Eh, Cuestiones que uno... parece de película. Sí, Esto, es ¿no? una cosa, parece de película. Y aparte el clima, es un calor impresionante. Y también, sí, bueno, uno se trae de esto en la imagen de la tristeza que es la miseria en el norte. Porque cruzando Santiago del Estero ves
familias, chicos, a la orilla de la ruta, es muy triste lo que se está viviendo. Muy triste. Qué bárbaro. Es muy triste. Bueno, eso hace unos cuantos años que se dice Hace eso. unos cuantos años, una vez mejores, otra vez peores, ¿no es cierto? Pero es triste. Es muy triste. Ahora, te viniste con una imagen distinta del coronavirus, o sea, porque ¿quién tiene la razón? Ellos que se cuidan tanto, digo ellos, las provincias del norte como Santiago, que se cuidan tanto que son capaces de precintar las puertas de un auto para que alguien no baje a ir al baño, o nosotros que decimos, bueno, vamos a cuidarnos entre todos, mantengamos la distancia, el uso del barbijo. Mirá, no sé, yo no entiendo mucho del tema. Yo sé que este virus tiene según los que entienden del tema, eh, tiene un nivel de contagio elevado, que no es tanto la gravedad, tiene menos virulencia Claro. para la enfermedad, y tiene más virulencia el tema del contagio, o sea, se contagia mucho más rápido. Cómo se cuida uno, cómo se cuida otro. Yo entendí perfectamente que la responsabilidad más grande no la tienen ni la fuerza de seguridad, ni la gente que está poniendo en la primera línea de batalla, está poniendo el cuerpo, digamos, o sea, todo el personal de salud. No, yo creo que la responsabilidad es social, porque nosotros tenemos que entender los mensajes que vienen de todos lados, por lo menos los que no entendemos nada, somos ignorantes en el tema, y tener la capacidad de escuchar a la gente que sabe, ¿viste? Entonces, sí, bueno, si la gente que sabe del tema te está diciendo, mirá, quédate en tu casa, no hagas esto, no hagas el otro, que hay formas de convivir con esto, pero con los cuidados, y bueno, uno tiene que tomar los cuidados esenciales que ellos, los que saben, te recomiendan para transitar esto, ¿no es cierto? Porque de esto vamos a salir, yo creo que no va a pasar mucho tiempo que vamos a salir. ¿Aún sin la vacuna? Sí, yo creo que si no es... No, la vacuna va a salir, la vacuna va a venir, pero yo escucho que hay tratamientos que se hacen alternativos para hacer más llevadera la enfermedad, o sea, el plasma, por ejemplo. combatir, por ejemplo, he escuchado el tema. Yo no sé, no sé, pero he escuchado del plasma equino, ahora anda con el tema del plasma equino. He escuchado ayer un médico que hablaba del ibuprofeno suministrado por, ¿cómo se dice cuando lo aspiran? Sí. Nebulizador, con un nebulizador, sí, también lo escuché. con nebulizaciones. Entonces, sí, bueno, algo va a salir que haga o más o mejor transitable la enfermedad o la cura con la vacuna. O la cura con la vacuna. O la cura con la vacuna. Y bueno, esperemos que eso pase. Y bueno, y una vez que pase eso, uno yo creo que ya se va a tener que replantear en todos los niveles, que ya se está replanteando, cómo se va a salir de la otra pandemia, que es económica. Que es la pandemia económica. Esa es la más complicada, ¿no? Esa es la más pero no sé si es tan complicada. O sea, se ha salido se ha superado un escollo muy importante, que es el tema de la deuda, contra todos los pronósticos de todos los que tenían intereses. Algunos auguraban que no salgamos, preferían. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que el tema de los capitales, la deuda con el capital privado en el exterior, no solamente se compone con el capital privado del exterior, los WIT, como se llamaban los WIT, nosotros también tenemos WIT en el orden local, que también tenían bonos tomados de esa deuda y que aspiraban fuertemente a que no se arreglara, ¿no es cierto? Porque era una forma y bueno, pero mayoritariamente todos los acreedores del exterior acordaron y se arregló el tema de la deuda,
Esta es la deuda tomada por el gobierno anterior. No, y es deuda vieja también. Y más vieja todavía. O sea, el grueso de la deuda que se arregló y la deuda tomada por el gobierno anterior en 2 años. Nada más, en 2 años. Lo segundo, en el tercer y cuarto año de mandato y de Macri se tomó el grueso de la deuda. Pero también era parte de la deuda anterior, pequeño, ínfimo, pero comparado con el que se había tomado en esos 2 años. Pero bueno, el tema es que se arregló con de un 100% de esa deuda, se va a pagar un 54% casi, no digo, y se han estirado los plazos también, así que no hay una exigencia como había por la deuda que había tomado el gobierno Macri, que había que pagar 34.000 millones de dólares este año, ¿no es cierto? Es decir, bueno, ahora por 4 años, por 3 años y pico, no va a haber que pagar, entonces ese dinero se va a utilizar para reactivar la economía. Para reactivar la economía y para afrontar toda esta crisis a nivel mundial que se ha dado ahora. Por eso digo, es un paso adelante contra el augurio de todos los economistas neoliberales que apostaban a que no se arreglara la deuda, que denostaban al ministro de Economía Guzmán. Yo me acuerdo, vemos notas y decir, bueno, por ejemplo, un tipo que para mí es como político un buen cómico, que es juez, diciendo que Guzmán que va a arreglar la deuda si nunca había administrado un kiosco, ¿no es cierto? Bueno, hoy nos encontramos que lo logró. Y logró arreglar una deuda y nos pone en condiciones, ni bien salgamos de la pandemia, de ejecutar un plan de reactivación económica que existe, por más que algunos digan que no existe. Claro, no, que pidan, que hay muchos medios que están pidiendo, y bueno, en muchos periódicos se hace un lobby importante para que se diga cuál es el plan económico que hay, y que el gobierno no tiene plan económico. Y yo me acuerdo cuando Menem dijo, en una oportunidad, dijo, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaban, no me votaban. Entonces yo, esa interpretación, eso lo traslado a la actualidad, y yo sabía que un plan económico hay que no se podía denunciar hasta que no se arreglara el tema de la deuda, y que en estos próximos 2 años se va a anunciar de a poco porque se van a tomar medidas que van a afectar grandes intereses económicos. Y si, bueno, en el transcurso de estos 2 años van a hacer un montón de globos de ensayo, como Vicentín, por ejemplo. Y después, dentro de 2 años, cuando se vuelva a ganar las elecciones y se consolide, se pueda consolidar el proyecto nacional y popular con un respaldo importante del Congreso y con una reforma judicial, entonces vamos a poder salir adelante rápidamente. Tenés fe, dijiste, cuando se vuelva a ganar. Que tenés fe, digo, que se va a volver a ganar. Mirá, no creo que la sociedad, si interpreta lo que pasó, vuelva a cometer un sentido, se vuelva a dejar engañar, me parece a mí, ¿cierto? Por ahí capaz. Y también depende no solamente de que la sociedad, digamos, no se vuelva a dejar engañar, sino también que la gestión de gobierno de acá a 2 años muestre que realmente está en capacidad de sacar el país adelante. ¿Vos decís que ya lo está demostrando. Ya el hecho de arreglar la deuda, de tener un equipo económico, se arregla uno de esos factores, y eso es la deuda. El hecho de que sin haber arreglado eso el Estado haya tenido una presencia muy, muy importante ante esta pandemia para controlar algunos factores de marginalidad que había, no solamente marginalidad, factores que hacían el COVID ha hecho un deterioro económico importante y ha afectado más que nada a las clases, a la clase trabajadora. Entonces, bueno, que el Estado haya tenido una presencia en eso está demostrando de que hay un Estado presente que se va a hacer cargo de todos los problemas por los que atraviesa el país. Y nos va a exigir también que la sociedad le dé un acompañamiento, o a través de sus representantes en las cámaras, o si no,
Así yo creo que cuando pase el tema de la pandemia, yo creo que la militancia, el movimiento nacional y popular va a volver a tener un protagonismo en las calles muy importante. Incluso, cuando vos ves o lees redes o te cuentan o te dicen del Estado que ayuda, que 10.000 pesos del IFE, bueno, toda la ayuda que sabemos que el Estado brinda a la gente que más lo necesita, que yo estoy totalmente de acuerdo, me parece que siempre hay que asistir a quien necesita. Y hay gente del otro lado que te dice que son todos vagos, que no quieren trabajar, que están esperando ayuda del Estado, como si ellos no quisieran trabajar, pero probablemente muchos lo hayan perdido en los últimos años su trabajo, o económicamente no pueden afrontar, si no es con la ayuda del Estado, poder cubrir sus necesidades y las de su familia. ¿Cómo interpretás eso? Que se Mira, dice, el único animal que se rasca para afuera es el perro. Eso lo tenemos que aprender. El resto de los animales no se rasca para afuera. Entonces vos sabés que tiene ese pensamiento aquel que a través de la pantalla le inocularon esa falta de solidaridad, el individualismo, el discurso de que vos lo podés lograr todo con tu esfuerzo y que el Estado no tiene que participar en eso, ¿no es cierto? Ese discurso hace que se distraiga a la sociedad y que la sociedad crea que el Estado hay que achicarlo en vez de agrandarlo, ¿no es cierto? Entonces, te tenés que poner del otro lado, te tenés que poner del lado de aquel, por ejemplo, en esta situación de pandemia que perdió el trabajo, te tenés que poner del lado del tipo que está trabajando de changa y hoy no las tiene, te tenés que poner del lado del tipo que, de la informalidad laboral, el tipo que está trabajando en negro, que es el 40% de la gente, y a veces vos pensás, hoy está hablando con un industrial, y me planteaba el tema de lo que le sale a él tener un empleado. Me sale 70.000 pesos tener un empleado en blanco, y está bien que lo tenga en blanco, lo puedo ver todo, pero lo que me planteaba él la necesidad de que que parte de las cargas sociales que paga él por el empleado, que se la descuenten de ganancias, porque él invierte en pagar en un empleado, invierte en tener ese empleado en blanco y pagar la obra social y todo, y después paga ganancias por el total, ¿no es cierto? Cuando, entonces, sí, bueno, yo creo que hay un montón de cuestiones que eh, hay que revisar, pero que la gente piense que todos los que necesitan una ayuda son vagos, es el mismo discurso que se planteó cuando se hicieron las jubilaciones. Dijeron, y las jubilaciones sin aporte. No, no, y si nunca trabajó fueron vagos. No, hay gente que trabajó y se le quedaron con los aportes, y no le aportaron, y los estafaron. Entonces, y no interpretaron que el beneficio que significaba tener toda esa cantidad de gente cobrando la jubilación con obra social, porque esa gente, si no hubiera pasado eso, por ejemplo, hoy en el asilo de ancianos de acá, eh, que no sé cuántos, pero si hay 30 abuelos, y si no hubiera pasado eso, acá habría 200 abuelos y sería también una carga para el Estado. Entonces hay que tener un poco de pensarlo de otra forma. y del otro lado donde estás parado vos se piensa de otra forma. No, En un estado más chico, sin no, tanta presencia. no es que uno esté parado de un lado y de otro lado. Bueno, pero Esto es una cuestión ideológica. El liberalismo, el pensamiento neoliberal siempre planteó eso. El Estado chico, que lo manejen las grandes corporaciones, las grandes concentraciones económicas en beneficio propio. Y del otro lado, nosotros pensamos un Estado grande que se haga cargo de un montón de cuestiones, pero de las cuestiones que más se tiene que hacer cargo también es de ponerse al frente de la producción, porque la producción no solamente en manos privadas, está sujeta muchas veces a la informalidad, a la evasión, al negociado espurio, y está ligado eso. Entonces, el Estado
cuando controla esa producción, no permite eso y significa un ingreso importante para el Estado. Acá hay cuestiones que no las puede manejar más el privado. Acá vos tenés, por ejemplo, las empresas de energía no las puede manejar más empresas privadas. No. ¿Por qué? Primero porque ya lo vimos, ¿sí? Los tarifazos. Segundo, vos no podés plantearte un proceso productivo con una gran participación de la pequeña y mediana empresa con tarifas que son impagables. No puede pagar un taller 100.000 pesos de luz que tiene 3 empleados. Entonces, sí, bueno, hay cuestiones que el Estado se va a tener que hacer cargo de acá. Y yo pienso que se tiene que hacer cargo de las empresas de energía, se tiene que hacer cargo de todo, por ejemplo, la evasión a través de toda la ribera, de todos los puertos del río Paraná, las triangulaciones que hemos visto con Paraguay y con Uruguay, cuando el Estado toma un puerto y ya toma el control de eso se termina. Y no puede ser que una empresa haya convertido a un país como Paraguay en el segundo productor de soja de Latinoamérica, cuando solamente por tener una empresa con 6 empleados, que le exportaba en forma espuria a la Argentina una producción de soja para que lo saque esa misma empresa argentina a Uruguay y lo venda a través de Uruguay en esa triangulación y eh, no pagar las retenciones que sí le cobraron al pequeño y mediano productor. O sea, el Estado tiene que tomar participación en esa etapa, porque si no, no podemos salir. Porque acá se habla de la corrupción del Estado, pero también hay que hablar de la corrupción de los privados, porque acá no hay corrupción estatal si no hay un partícipe del sector privado. Entonces, hay muchas La corrupción está mal de los dos lados. cosas que el Estado tiene que tomar la iniciativa en el tema de educación también, en el tema salud. Fíjate qué es lo que hubiera pasado si el Estado no toma participación en el sistema de salud ante esta situación de pandemia. ¿Qué tendríamos? ¿Qué hubiera pasado y más muertos seguro. ¿Qué hubiera pasado en la provincia de Buenos Aires, donde se instalaron 12 hospitales en términos de 45 días? ¿Qué hubiera pasado? Entonces, eso nos tiene que llamar a la reflexión de que el Estado, el modelo del Estado chico y que el privado maneje todo, no sirve. Nos da los resultados que tuvimos en los últimos 4 años y nos da los mismos resultados que tuvimos desde la década desde el 89 y durante toda la década del 90. Que ojo, vos me decís, bueno, pero era un gobierno peronista. ¿No se hacía llamar un gobierno peronista? O sea, ese es el tema. No se trata de una cuestión de partido, sino se trata de una cuestión ideológica. Incluso, ¿los poderes siguen siendo independientes? No. No. Yo pensé que iba a decir, y sí, porque los poderes... No, constitucionalmente los poderes deben ser independientes. Deben ser independientes. Pero yo creo que nunca fueron independientes. Y en los últimos 4 años quedó a la vista que fueron menos independientes que nunca. Cuando partimos de la conformación de una mesa judicial y vemos jueces, fiscales, que intervenían y armaban causas, todo te das cuenta que ahí no hay, la justicia perdió la independencia mucho más de lo que ya la había perdido antes, ¿no es cierto? Pero aparte perdió la independencia y esa independencia de la justicia, de esa pérdida de la independencia de la justicia en los últimos 4 años, la hizo la justicia más corrupta de los últimos 4 años, de los últimos años en la Argentina. Ya era un proceso que venía ocurriendo, ¿no es cierto? Y se agudizó mucho más en los últimos 4 años. ¿Y ahora? Y ahora está exactamente igual. Si vos ves cuestiones que las ves a diario, como, a ver, un fiscal tuvo 9 meses en calidad de rebeldía, en situación de rebeldía, porque lo llaman juez a declarar y no declara. Ves la causa, la participación del Departamento Ejecutivo a través de la AFI, un montón de armados combinada con fiscales, jueces y abogados, en un montón de formación de causas a privados, bueno, hay
cuestiones que vos sabés que ya la justicia ha llegado a un límite donde tiene que tener un cambio. Y yo creo que la reforma judicial intenta, este proyecto de reforma judicial intenta producir ese cambio que la justicia necesita. Pero vos fíjate cómo desde una corporación, principalmente la corporación mediática, principalmente la corporación de todos los medios que maneja Clarín, que tienen intereses económicos, que también tienen que cubrir muchas cuestiones que se hicieron en 4 años, que los pueden llegar a afectar desde la justicia, hacen lobby para que la reforma, por ejemplo, la oposición la rechace el proyecto sin siquiera leerlo. Entonces, eso te habla del estado de conmoción en que está parte de la oposición que no se quiere ni siquiera sentar a discutir un proyecto que se presentó, pero que todavía no está en estudio. Entonces empiezan a levantar el lobby diciendo de que, para rechazar la reforma constitucional, diciendo que el proyecto lo que apunta es ampliar la Corte Suprema de Justicia. Y no existe eso en el proyecto. Nadie habló de ampliar la Corte Suprema de Justicia. Pero le venden eso a la sociedad cuando el real problema está abajo. Está en la división del Fuero Federal de 23 de 23 juzgados a 46, ¿no es cierto? Y la unificación del federal penal y el económico para la investigación paralela está en el tema de el juicio por jurado, en las atribuciones que se le van a dar al Ministerio Público Fiscal para que lleve adelante no solamente la investigación, o sea, que lleve adelante la investigación sin órdenes, sin esa burocracia de la orden judicial para tomar una medida. Hay muchas cuestiones que hay un sector de poder económico y una corporación mediática muy fuerte que es parte de ese poder económico, no quiere que se produzca la reforma. Pero se han designado 11 personas para evaluar ese proyecto y hacerle modificaciones de todos los espectros políticos, digamos. Entonces, bueno, esperemos que va a salir que en definitiva se va a llegar a una reforma judicial que nos sirva, porque acá una de las cuestiones principales que se le ataca a los jueces es la liberación de detenidos. Bueno, también hay que revisar el tema de la situación carcelaria, porque vos tenés hoy 50.000 presos en comisaría en la provincia de Buenos Aires y sabés que no lo podés tener. Los jueces a veces con delitos menores exponen la libertad de alguien aún siendo residente porque la capacidad carcelaria está agotada. Y vos consultás haces una encuesta en un pueblo si quiere que le pongan una cárcel y dice que no, pero no quiere que hagan los presos. Claro, entonces, tiene que estar. Entonces hay cuestiones que no tomamos, por ejemplo, como en Estados Unidos, la decisión de decir, bueno, que cada pueblo tenga su cárcel y tenga sus presos, que sea a cargo de sus presos y de sus cárceles. Entonces nosotros en Sarmiento tenemos que tener acá una cárcel con 20 presos, dos cosas, y ¿cuántos presos tenemos? Entonces sí, bueno, yo creo que ese es otro problema que tienen que solucionar, que no va a haber solución, los jueces no van a poder ser más, rígidos dentro de lo que la ley les permite con esas situaciones, porque tenemos otra situación del otro lado que sí, bueno, que es incontenible. No, el sistema carcelario está colapsado hace tiempo. Está colapsado hace tiempo. Russo, una local. Sí. ¿Está muy dividido el peronismo para las elecciones que vienen, el año que viene? ¿El peronismo? Sí. El movimiento nacional popular es muy amplio. Es muy amplio. Hay diferentes corrientes y diferentes opiniones y todo, pero lo que pasa es que nosotros somos respetuosos también de lo que de las directivas que parten del orden nacional. Vos sabés que el peronismo nos cuesta mucho el tema del Zoom,
y de la... Bueno, hay muchos jóvenes, todos sí, los concejales son yo jóvenes. participo de las reuniones de Zoom que se hacen a nivel con Seccional. dirigentes de la sección y todo, pero bueno, no es lo mismo que... No, que cara a cara. Entonces acá hay temas que hay que tratar y sentarse a la mesa de discusión que no se pueden hacer a través por Zoom. Entonces tenemos que estar un poco también, estamos un poco limitados por el tema de la... Bueno, pero yo veo en el local que se junta todo. Se juntan todos. Pero sí. El tema es quién va, porque viste que todos quieren ser. Sí. Que todos van a querer ser. Porque la otra, la próxima elección es una elección de medio término, donde se eligen concejales, donde... Bueno, pero es importante. Sí, bueno, pero hay gente que no tiene aspiraciones a ser concejal, que tiene aspiraciones más a intendente, a lo ejecutivo, ¿me entendés? Entonces, sí, bueno, es más fácil resolverla ahora. Claro. Pero ya nos vamos a sentar. Pero cada uno va a querer poner a alguien de su confianza, de su línea, ¿no? Ya nos vamos a sentar a hacer algunos. O sea, yo me he ocupado de eso. Y me pienso ocupar dentro de poco tiempo. Vos siempre dijiste que las internas son buenas. Sí, son buenas las internas, pero hay que ahora ya no. Primero juntarse, si no hay acuerdo, habrá interna. También yo soy del criterio de que hay que incorporar al movimiento nacional y popular, o sea, al frente de todos, las fuerzas políticas que a nivel nacional y provincial están incorporadas y en el orden local no. Entonces, para que se incorporen tienen que abrirse los espacios, porque lo que hay que acá es construir. Hay muchos partidos que tienen que dejar de ser partidos testimoniales. Tienen que de una vez por todas tener vocación de poder y participar de un frente donde se puedan ganar las elecciones. Acá va a ser, por más que sea una elección de medio término, es elemental ganar las elecciones, las próximas elecciones. ¿Y se le puede ganar Iguazú las que vienen? Sí. Ahí tengo el título de la nota. Sí, se le puede ganar. Se le puede ganar. Yo digo Iguazú, obviamente Iguazú no va a ir porque con la unidad de todas las fuerzas que son oposición o que se dicen ser opositores, se puede ganar y se puede ganar con acuerdo o después de participar de las PASO y de una interna. Por eso todas esas cuestiones son las que se tienen que pactar antes. Es la conciencia de los dirigentes de que hay que poner el caballo delante del carro, que dejar participar de la interna, pero que lo individual no haga que se rompa lo colectivo. ¿Entendés? Entonces decir, bueno, yo creo que sí, que se puede ganar. Se le puede ganar, y el tema también es saber para qué se gana una elección de medio término. Una elección de medio término se tiene que ganar para tener el mayor control de la gestión, porque en definitiva el concejal lo que hace es controlar la gestión, mayor control de la gestión y aceptar claramente de que Iguacel ganó las elecciones con el voto de la gente y que tiene que cumplir su mandato estos 4 años como corresponde, haciendo lo mejor que puede hacer, y la oposición lo que tiene que hacer es colaborar y controlar para que se haga de la mejor manera, ¿no es cierto? Pero tiene que estar 4 años. Algunos me preguntan, y si las causas judiciales, al margen, esas cuestiones las tiene que resolver la justicia nacional y no tiene que afectar, ni nadie tiene que tomar eso como una forma de afectar la gestión del orden local. Porque el fracaso de la gestión del orden local de cualquier intendente es perjuicio para todos. Lo que sí, hay cosas, por ejemplo, que uno dice, bueno, tiene que modificarlo. Bueno, para eso necesitas tener las partes. Después de las elecciones de medio término, tener mayoría, sí, para poder controlar, acordar, consensuar
y modificar lo que uno cree que está mal, pero de ninguna manera tiene que plantearse el fracaso de un gobierno municipal porque nos afecta a todos. Yo siempre fui el criterio de que uno tiene que igualar para arriba, sumar virtudes para eh, poder superar al adversario en virtudes y no sumarle defectos para igualar para abajo para tener Claro. menos defectos, No, ¿no? no, por supuesto. Además, siempre es mejor, como en el deporte, es mejor enfrentarte con alguien mejor que vos para aprender. No Claro, digo que vos seas mejor que los que están, pero digo, es bueno esforzarse para en este claro, caso, pelear una elección. claro, por eso para nosotros siempre, para River siempre es bueno Por enfrentarse supuesto. con Boca porque sabe que se enfrenta con el mejor, Y entonces siempre le ganamos, Russo. Fíjate que le ganamos. eh, Eh, sí, no, decime. quería hablar de Ostoy. Indudablemente lo que hizo Ostoy en la ciudad ruso a nivel obras, Dios quiera lo podamos llegar a volver a ver porque se hizo muchísimo. Al que discute eso, hay unos libros de hace un montón de años donde se anunciaban obras que se iban a hacer y se hicieron, en su gran mayoría, ¿no? En los últimos años, bueno, algunas han quedado en el camino, pero bueno, muchas se hicieron. Ostoy hoy es diputado provincial. Supongo, sin haber hablado con él últimamente, que va a querer seguir siendo diputado provincial, ¿no? Me imagino. Supongo que debe estar dentro de lo que él quiere. Entonces, cuando vos hablabas de unidad en lo local, yo me imagino que Ostoy, aunque no él personalmente no participe directamente como candidato en lo local, tendrá también a su gente. Y cuando vos hablabas de la apertura a otros espacios que integran el Frente de Todos a nivel provincial o nacional y que acá no lo tenemos, bueno, habrá que hacer el lugar también a ellos, ¿no? Mirá, se mezclan las cosas. Yo entiendo que Oscar está limitado en esta situación de pandemia. Él está limitado totalmente Claro, por la edad. por su edad, por un montón de cuestiones que yo creo que lo limitan un poco a hacer. Pero también como la actividad política está parada, seguramente Oscar tenga aspiraciones a, a tener su reelección como diputado provincial, es indiscutible. O sea, cualquier, más conociendo local, cualquier. Sí, sí. Ahora, ¿cómo se logra eso? Eso no se logra en un acuerdo en el orden local, se logra en un acuerdo seccional, donde muchos de los que participamos de los diferentes espacios en las reuniones seccionales, llegamos a un acuerdo o no, confrontamos o no. Eh, esa es la realidad. Ahora, ahí eso se decide, se va a decidir ahí. ¿Qué pasa? Oscar lo han vapuleado mucho, lo han mentido mucho a Oscar. Porque Oscar tiene que haber sido ya diputado antes o senador antes, ¿no es cierto? Pero siempre le hicieron malas jugadas, ¿no es cierto? Porque fíjate que él entra como diputado cuando tenía que haber ido según primero, segundo, tercer lugar en esta lista, entra desde el quinto lugar eh, para cumplir un mandato de 2 años de otro que fue diputado en primer lugar, ¿no es cierto? Bueno, pero eso lo tiene que lograr Oscar, lograr Oscar en el contexto seccional. Ahora, en el orden local, él tiene que decidir dónde va a participar. Si participa en el orden seccional, seguramente tenga el apoyo de todo un espectro político en el orden local. ¿Por qué? Porque es bueno que tengamos un diputado provincial electo y en funciones bueno. Ahora, si él aspira a la reelección, ¿no es cierto?, en el orden seccional y no abre los espacios en el orden local, va a tener el apoyo seccional sin un sector grande del apoyo local. Entiendo. ¿No es cierto? Entonces, sí, bueno, todas esas cuestiones
uno se tiene que sentar, conversarla, evaluarla. Yo soy del criterio de que hay que, los distritos, el peronismo tiene que, o el peronismo y todo lo que es el frente de todos, tiene que cerrar estrategias en el orden distrital para poder potenciar un candidato en el orden seccional. O sea, no es fácil. Por eso a veces dicen, bueno, que es un ajedrez. Bueno, sí, bueno, pero hay que sentarse, hablar. Vos que sos de consensuar, apurate porque nos falta tanto para las próximas. Y estamos medio atados con el tema de la pandemia. Por eso te decía hoy que estas cuestiones no se resuelven en el orden local, nada más se resuelven en el orden nacional. Vos fíjate que eh, el peronismo, que es un movimiento que estuvo ligado siempre al apoyo popular y a los gremios y a tomar las calles para presionar por cuestiones que son importantes, está quieto. Fíjate que el peronismo, nosotros dejamos que se ganara eh, una, que le ganaran la calle y casi que hicieran el ridículo un montón de gente defendiendo los intereses de Vicentín y la gran estafa que le hizo al Banco Nación en los últimos 4 años, y vos no viste un peronista en la calle diciendo, apoyando la expropiación, y no porque no sea inconstitucional, porque somos respetuosos de las decisiones que toma el Poder Ejecutivo Nacional. Quédate en tu casa que tenemos un problema que es más importante que Vicentín, que la vida de uno, la vida de la gente. Esa es la realidad. Pero cuando tengamos posibilidades de ir avanzando en esto, el peronismo va a volver a recuperar la calle. Va a volver a recuperar, porque hay cosas que se han visto de un sector de la oposición en las calles que son muy malas. La última, Rousseau. ¿Cómo calificarías de 1 a 10? ¿Qué te voy a preguntar? La gestión de Guasel. La gestión de Guasel. Mira, yo no estoy muy compenetrado en la gestión en el orden local y aparte no tengo, no tengo autoridad para poner una calificación. Bueno, es tu punto de vista pero como ciudadano. ha resuelto, yo coincido en él con la gestión en muchas cosas. Hay muchas cosas que modificaría, pero como no tenemos diálogo, no le puedo siempre decir, bueno, el tema ¿Pero por de... qué no tenés diálogo? No, porque simplemente no tengo diálogo, nunca tuve diálogo con él. Pero hay sí cosas que las haría diferente, pero hay cosas que las está haciendo bien. Él cuida su sector y tiene razón y está bien. Por ejemplo, si bueno, vos recorres los caminos rurales, yo me acuerdo que estuve acá una noche y dije, hay caminos que no pasan el pájaro, ¿no es cierto? Bueno, ahora fui por los mismos caminos y están espectaculares, lo arreglaron espectacularmente. Entonces, sí, bueno, no sé si uno se escucha los mensajes o si realmente, bueno, entonces eso es bueno, el tema de arreglar los caminos, faltan arreglar algunas calles acá, el tema de cómo se está haciendo el tratamiento de los residuos, eso es bueno, o sea, le ha dado otra dinámica y otra organización. Bueno, entonces uno no puede ser, por más que sea ideológicamente esté en las antípodas de lo que él ideológicamente a nivel nacional, a nivel nacional produjo y, y sostiene como ideal, más allá de eso uno tiene que ver las cosas que están bien hechas más y apoyarlas. Esa es la realidad también. Los camiones, por ejemplo, ¿no? Los camiones que se compraron para la recolección de residuos, la gente que trabaja un poco más cómoda. No, la gente, vos sabés que ahí hay un problema que también viste cuando te dicen la función desgasta, sí, la función desgasta y a veces también el tiempo en la función hace que se pierda uno la autoridad. Yo creo que Oscar en el último tiempo ya había perdido la autoridad, la voz de mando la había perdido ya. Entonces, ¿Con los mismos empleados? Con los mismos empleados. Entonces, eso eh, afectaba un montón de cosas. Desarrollar las tareas. Bueno, y ahora, ya ante lo nuevo, no sabes cómo es. Sí, bueno, Escoba nueva.
ahí no se tiene autoridad de salida. Russo, muchas gracias. Siempre Juan, es un gusto charlar con vos, Russo. Bueno, cuando quiera, hay muchas cuestiones eh, que merecen tratamiento a veces público, pero puntuales. El tema de la transformación que va a venir en lo económico, van a ir pasando cosas puntuales que no solamente que van a ser decisión del gobierno nacional, pero van a necesitar la militancia de la base de apoyo, no solamente el apoyo del Congreso, sino también el apoyo popular en cuanto a medidas económicas. Y como otras medidas, como la reforma judicial, cuando se termine el proyecto de reforma, va a necesitar el gobierno no solamente el apoyo en las cámaras, sino también el apoyo popular y en beneficio de la gente. La gente se va a tener que compenetrar de lo que significa esa reforma y apoyarla, porque esa reforma significa terminar de una vez por todas con la dependencia del Poder Judicial, del Poder Político, del Poder Económico. Muchas gracias, Russo. No, gracias a vos. Muchas gracias. Alejandro Russo Vázquez, en CSOE 24 Multimedia.